El año 1968 fue testigo de una oleada de movilizaciones juveniles y universitarias que afectaron a casi todo el mundo occidental, desde México, Berlín, facultades de los Estados Unidos e incluso en el bloque oriental. El epicentro de la protesta fue Francia y su capital, donde los universitarios iniciaron en marzo un movimiento huelguístico que, a pesar de ser terriblemente reprimido por las autoridades, logró una movilización general masiva, demandando, entre otras cosas, el fin del autoritarismo, de las guerras coloniales y de la desigualdad social y de género. ¿Cómo entender, por tanto, el carácter de la protesta? En el contexto de la Guerra Fría y la división del mundo en dos, tras el fin de la crisis cubana, sobrevino el periodo de mayor distensión de esta era. A pesar de ello, el conflicto seguía siendo vigente en la Guerra de Vietnam. Tras el asesinato de Kennedy en 1963, su sucesor, Lyndon Johnson, decidió aumentar la ayuda, habiendo ya más de 1 millón de soldados estadounidenses en Vietnam. La guerra se había convertido en un callejón sin salida, y las manifestaciones pacifistas se convirtieron en un elemento constante de la vida política, siendo seña de identidad del movimiento juvenil contestatario. Fue en este año crítico cuando el presidente electo Richard Nixon decidió iniciar la retirada ordenada del avispero vietnamita. ¿Qué nos queda hoy día? Hoy día somos tributarios de muchas ideas que afloraron entonces, siendo fundamental el impulso del ecologismo, del pacifismo, del feminismo. Y sí, se me olvidaba, de una democracia más participativa. En cambio, es cierto que hoy día somos herederos también de la liberación sexual, del consumo de drogas, de un mayor individualismo y de la potenciación del hedonismo. Cogiendo la frase que pronunció el primer ministro francés Pompidou durante los acontecimientos, nada podrá ser como antes. Y parece ser que acertó. Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes, Raquel. La primera pregunta es obligada. ¿Se vivió en España realmente el mayo del 68? Bueno, pues realmente yo creo que sí, ¿no? Aunque es verdad que una mayoría de españoles pasaron de puntillas sobre los acontecimientos que estaban sucediendo en distintas partes del mundo. Por tus palabras deduzco que fueron pocos los que representan el mayo del 68, pero los que estuvieron hicieron mucho ruido, ¿no es así? Pues estás en lo cierto, Raquel. Los estudiantes una vez más salieron a las calles para protestar contra la falta de libertades, protagonizando un buen número de manifestaciones. Muchas acciones, como huelgas, también saltos. Salto es un término que desconozco. Sí, bueno, pasa a menudo, no es un término que se conozca mucho, pero básicamente eran conocidos por ser breves intentos de interrumpir el tráfico en alguna calle. No duraban más de unos minutos y terminaban con carreras, ¿no?, delante de la policía, que entonces llamado los grises, por su uniforme. Y claro, cuando estos irrumpían, rápidamente disolvían, mediante el uso de la fuerza, cualquier tipo de manifestación. Vale. Y debido al estado de gran represión que vivió España a lo largo del franquismo, hemos de suponer que el gobierno intervino rápidamente en estos sucesos. Sí, ciertamente la represión franquista creció a límites insospechados. Pero a pesar de ello y de la presencia continua de la policía, el movimiento estudiantil siguió paralizando con sus acciones la vida universitaria. De hecho, el Estado llegó a crear un cuerpo incluso específico de policía para acabar, ¿no?, con la actuación de estos jóvenes. ¿Y estas imágenes eran publicadas por la prensa? Bueno, los medios de comunicación españoles, pese a la relajación de la censura tras la aprobación de la ley de 1966, no tenían libertad para reflejar realmente estas luchas internas. Pero sí es cierto que no hacían lo mismo, ¿no? Sí protagonizaban esos actos que paseaban fuera de nuestras fronteras, quedaban muy bien reflejados en las publicaciones. ¿Es cierto que hubo incluso secuestros de algunas publicaciones? Sí, bueno, sin ir más lejos, el Diario de Madrid, que sufrió un cierre durante unos 4 años hasta su censura definitiva, y las autoridades decidieron tomarlo, ¿no?, como cabeza de turco. Vale, estas palabras refuerzan las del principio con respecto a la presencia del mayo francés en España. El legado de mayo del 68 está en nuestros jóvenes actualmente. La historia sigue viva. Totalmente, sigue viva. De hecho, son los jóvenes los que a día de hoy están llamados a protagonizar lo que los jóvenes
de antaño hicieron en 68, por lo tanto es un relevo generacional ineludible. Yo creo que ciertamente es de ellos el futuro. Pues muchas gracias por tus palabras, Alberto. Muchas gracias, Raquel. Buenas tardes.